30 de octubre de 1938. Estación de radio de la CBS en Nueva York, 9 p.m. La Columbia Broadcasting System y sus emisoras asociadas presentan a Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en La Guerra de los Mundos de H. G. Wells. Así comenzó el programa de radio que pasó a la historia por ser uno de los que más pánico sembró en Estados Unidos, y que si lo trasladamos a nuestra época, podríamos decir que se parecen mucho a la avalancha de fake news o noticias falsas que han caído sobre nuestra sociedad. Bienvenidos a Interesante Historia. Yo soy Jacqueline Isa y hoy quiero contarles cómo una transmisión radial de 1938 causó tal histeria colectiva que aproximadamente 2 millones de personas se asustaron de tal manera que solo querían escapar de la invasión extraterrestre. Pero comencemos por el principio. La Guerra de los Mundos no fue una creación de Orson Welles, sino que es una novela de ciencia ficción que escribió otro Welles, Herbert George, más conocido por sus iniciales H.G. Este autor publicó su novela por primera vez en 1898, y en esta describe una invasión marciana a la Tierra. Es la primera descripción conocida de una invasión alienígena a nuestro planeta, y relata cómo los humanos no esperaban que los marcianos lo atacaran. Está narrada en primera persona, que básicamente cuenta la historia como una anécdota. En la novela, unos meteoros que luego descubre son unos cilindros que traen marcianos se estrellan contra la campiña inglesa. Estos se abren revelando a sus pasajeros, que al salir no se mueven muy bien hasta que construyen unos trípodes como tanques, con los que caminan en el campo mientras destruyen todo con sus rayos de fuego. Esta no fue la primera novela de H. G. Wells, por si el nombre les suena. Este autor había escrito La máquina del tiempo en 1895, La isla del Dr. Moreau en 1896 y El hombre invisible en 1987. Pero no fue esta Guerra de los Mundos la que causó el pánico colectivo la noche previa al Halloween de 1938. Orson Welles fue un actor, director, guionista, productor y locutor de radio estadounidense que nació en Wisconsin el 6 de mayo de 1915. Ha sido considerado como uno de los actores más versátiles del siglo XX en el teatro, cine y radio. Desde que nació, Welles recibió una educación poco convencional de parte de sus eclécticos y adinerados padres, quienes lo trataron como el prodigio de la familia y dirigieron su precoz talento hacia varias formas de arte. Al principio, el pequeño Orson se dedicó a la pintura. Cuando tuvo 16 años, Welles comenzó a trabajar en el teatro de Dublín, Irlanda, pero luego se trasladó a Nueva York, donde debutó al año siguiente en Broadway en una representación de Romeo y Julieta. Tiempo después fundó una compañía de teatro, con la que obtuvo gran éxito a los 23 gracias a la obra radiofónica La Guerra de los Mundos, que fue un episodio de radio de la serie dramática El Teatro Mercurio en el Aire. Cuando comenzó la transmisión del programa de radio, se explicó en la introducción que se trataba de una dramatización de la obra de H. G. Wells, pero no se mencionó nuevamente hasta el minuto 40, más o menos. En la emisión radial de La Guerra de los Mundos, Orson Welles interpretaba al profesor Pearson, el científico que explicaba lo ocurrido, mientras que también participaba un actor como el periodista Carl Phillips. Los hechos se relataron de forma tan real que lo que era un programa de variedades con música en directo se interrumpía con noticias falsas, con reporteros ficticios como Carl Phillips, quien iba narrando la caída de meteoritos que eran en realidad naves extraterrestres que venían de Marte. Los ocupantes, es decir, los marcianos, usaban esas naves como armas que derrotarían a las fuerzas estadounidenses con rayos de calor y gases venenosos. Los marcianos eran descritos como seres de forma y aspecto extraño, ojos grandes, con boca en forma de V, que babeaban y cuyos tentáculos no paraban de moverse y que respiraban con dificultad. El programa de radio duró casi 59 minutos.
Los primeros 40 correspondieron al falso noticiario que terminaba con el locutor muriendo en la azotea de la CBS debido a los gases lanzados por los invasores, mientras que el profesor Pearson terminaba la transmisión describiendo el aniquilamiento de los marcianos. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character. Al finalizar, Welles despedía la transmisión recordando a las personas que todo había sido una broma por Halloween, antes de anunciar las nuevas 3 dramatizaciones que se transmitirían la siguiente semana. Hasta aquí, cualquier persona habría apagado la radio y se habría ido a dormir, pero esa noche, millones de personas que habían escuchado el programa creyeron que las noticias que se habían transmitido eran reales, y esto provocó pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, donde supuestamente estaban sucediendo los hechos. Las estaciones de policía y redacciones de noticias estaban inundadas con llamadas de oyentes aterrorizados y desesperados que intentaban protegerse o escapar de los ataques marcianos. Al día siguiente, mucha gente se manifestó en contra de esa transmisión y exigieron que se despidiera a Orson Welles, además de una explicación, de modo que Welles pidió perdón por la broma de Halloween, pero muchos lo consideraron como una burla. Según las investigaciones post-transmisión que hizo la Universidad de Princeton, más de 1,5 millones de personas creyeron en la invasión y más de 1 millón se asustaron o resultaron perturbados. Una publicación del 31 de octubre del New York Times relató que la transmisión alteró a muchas familias, interrumpió servicios religiosos, creó embotellamientos y mandó a muchas personas a los servicios de emergencia. En Newark, según el mismo periódico, al menos 20 familias dejaron sus casas, pañuelos y trapos en mano para tratar de escapar de lo que creían era un ataque con gases. Otros medios reportaron que varias familias se atrincheraron en sus casas o se refugiaron en grupos en parques cercanos. Inclusive en otras ciudades como Cleveland, la gente se llegó a preocupar de tal manera que llamaban preocupados a las estaciones de policía de Nueva York para saber qué era lo que pasaba por allá. Como les comenté previamente, solo se mencionó 2 veces que era una ficción, a los 40 y a los 55 minutos, pero para ese entonces ya era tarde. Quienes habían creído que la transmisión era real ya estaban en las calles esperando la invasión. Recién a las 8:48 de la noche, la agencia AP envió a sus abonados un mensaje que decía: los reportes de docenas de muertes en Nueva Jersey por un meteorito son el resultado de una dramatización radial. Pese al pánico masivo y de miles de personas enojadas, la verdad es que la transmisión dramatizada de la Guerra de los Mundos tuvo consecuencias más bien positivas para la emisora, que consiguió un patrocinador para ese espacio, y también Orson Welles se vio beneficiado, ya que en vez de que sufriera lo que hoy llamamos cancelación, reforzó su prestigio, el mismo que consolidaría 3 años después al dirigir la película Ciudadano Kane. En West Windsor, el pueblo donde queda Grover Mills, que fue el lugar más afectado según la transmisión, se erigió un monumento en 1998, en el que en una placa de bronce se ve a Welles, los extraterrestres y una familia asustada junto a una radio, que conmemora el 50 aniversario de la noche que los marcianos invadieron Nueva Jersey, supuestamente. La transmisión de Orson Welles solo exacerbó el pánico de la gente que pocos años atrás había sufrido la Segunda Guerra Mundial, pero afortunadamente no hubieron heridos ni muertos. Esto no pasó en Quito, Ecuador, cuando el 12 de febrero de 1949, Radio Quito decidió poner en marcha la teatralización de esa obra. Esta radio, junto al periódico El Comercio, decidieron que en los días previos a la transmisión se publicase varias noticias breves en las que se informaba del avistamiento de objetos voladores no identificados en el cielo de Quito. Después de eso, en la emisora se interrumpió un concierto en vivo para informar el avistamiento de un ovni que sobrevolaba las Islas Galápagos. Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias.
Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes la luces. voz de la Su capital. actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Luego, un falso boletín informativo salió al aire. En este se informaba que en el barrio de Cotocollao de Quito, un platillo volador había aterrizado. A los 21 minutos de la transmisión, Radio Quito afirmó que la invasión era global, y eso causó pánico colectivo en la población. La gente salió a las calles, algunos a confesar sus pecados, otros a visitar a sus familiares para despedirse, convencidos de una muerte inminente. Pero cuando se descubrió que, como en 1938, todo había sido una ficción, una especie de broma macabra, la muchedumbre enfurecida acudió a la sede del Comercio, donde también estaban los estudios de Radio Quito, con ganas de venganza. La masa de gente comenzó a lanzar piedras, ladrillos y antorchas que rápidamente incendiaron el edificio al propagarse las llamas con los aceites de la imprenta y el papel que estaba en la rotativa. Como la policía sabía que la transmisión había sido una broma, no hizo caso a las llamadas de auxilio que hicieron los trabajadores de la radio y el periódico. Algunos de ellos intentaron ponerse a salvo en la azotea del edificio colindante, pero 5 empleados no lo lograron y fallecieron en el incendio. Fuera del edificio se llegaron a reportar varios suicidios de personas que tomaron esa decisión presa del pánico. Después de este trágico evento, Radio Quito fue clausurada y no volvió a emitir su señal hasta varios años después. La transmisión de 1938 de la Guerra de los Mundos ha llegado a ser considerada como la semilla que germinó años después las actuales fake news. Los titulares en los periódicos de la mañana siguiente decían en su mayoría: falso boletín de guerra difunde el terror por todo el país, u obra radiofónica aterroriza a la nación. O también, oyentes de radio entran en pánico, confunden un drama bélico como una crónica real. Finalmente, la transmisión radiofónica de la Guerra de los Mundos ha quedado grabada para siempre en el imaginario social como el programa que marcó un antes y un después de los medios de comunicación, y que ha sido estudiado por todas las facultades de comunicación del mundo entero, y es sin duda el previo paso a lo que vivimos ahora con las fake news. Sin ir muy lejos, las fake news son el pan de cada día actualmente. Recordemos que en un pequeño pueblo de México se corrió la noticia de que unos supuestos secuestradores de menores habían sido detenidos en la comisaría de Acatlán, estado de Puebla. Esta noticia se propagó por WhatsApp y debido a la furia colectiva, más de un centenar de personas llegó a la comisaría, forzaron la entrada y sacaron a 2 hombres a quienes tiraron al suelo y golpearon, para después rociarles gasolina y quemarlos vivos. Ambos hombres, que eran tío y sobrino, habían sido detenidos por alteración del orden, pero que no había sido causado por ellos, sino al haber sido abordados por residentes locales. También podemos poner como ejemplo la fake news más famosa de la contienda electoral norteamericana de 2016, el Pizzagate. El hackeo del correo electrónico de John Podestá, el jefe de campaña de Hillary Clinton, hizo que algunos blogs de ultraderecha hablaran de ciertas claves que se veían en esos correos electrónicos, en referencia a una red de abuso infantil que se gestionaba desde el sótano de una pizzería de Washington. Estos grupos llegaron al lugar no de una manera amable y casi lo tumban. De más está decir que ese restaurante ni siquiera tenía sótano. En los últimos 2 años en los que hemos vivido con la pandemia del COVID-19, se han publicado millones de fake news que por lo general corren a través de aplicaciones de mensajería o Facebook, y aunque se esperaría que muchos entiendan que son noticias falsas, las personas las dan como verdaderas y es ahí cuando se convierten en un problema para la sociedad. La Guerra de los Mundos es una obra literaria clásica de la ciencia ficción en cuanto a las transmisiones radiales, además que ha sido adaptada a lo largo de los años muchas veces. Pero creo que para comprender el nivel de convencimiento que logró en la transmisión de Orson Welles, se debe escuchar esa versión.
por suerte para nosotros, está publicada en YouTube con subtítulos en español. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción en caso quieran escucharlo. Pero seguramente La Guerra de los Mundos les suena más por la película que se estrenó en 2005 que protagonizó Tom Cruise. Esta fue una película particular ya que se grabó solo en 73 días en California, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia. La película obtuvo 3 nominaciones a los premios Oscar por mejores efectos visuales, mezcla de sonido y mejor edición de sonido. Algo curioso de esta película es que uno puede visitar una parte del set. Si en algún momento están en Los Ángeles, pueden visitar el parque de diversiones Universal Hollywood Studios, donde hay una atracción que se llama el Backlot Studio Tour. En esta, uno va en un tipo de bus abierto y recorre los estudios Universal, donde en ese momento se graban series o películas. Una de las partes que se visita es donde se encuentra el avión estrellado sobre un barrio residencial que se ve en la película. Steven Spielberg, quien dirigió La Guerra de los Mundos, Tom Cruise y los demás involucrados estuvieron 3 días en el set entre el 5 y 7 de enero de 2005. Es posible y estoy casi segura de que si escuchan una ficción radial como La Guerra de los Mundos de Orson Welles, queden con curiosidad de conocer otros programas de este tipo. Lo digo porque es algo que me pasó a mí y por suerte descubrí un podcast que se llama El Gran Apagón. Se los recomiendo, ya que al finalizarlo quedé con una sensación de ansiedad y hasta miedo por lo que podría pasar en caso sucediera lo que se relata en este podcast. Si lo quieren escuchar, está en Spotify y ha sido producido por Podium Podcast. Esto fue Interesante Historia, un podcast creado y producido por mí, Jacqueline Isa. Cada semana conoceremos algo nuevo de la historia y lo que la hace tan interesante. Para contenido adicional pueden visitar @interesantehistoria en Instagram y Facebook. Este podcast está disponible en YouTube, Spotify y donde sea que disfrutes tus programas favoritos. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para que YouTube recomiende este podcast a muchas personas. Interesante Historia regresa con más la próxima semana. And the winner is? The winner is... Okay. Carpenters, close to you. Los hermanos Karen y Richard Carpenter formaron la banda llamada Carpenters en 1970 y fueron uno de los íconos de la música contemporánea de esa y la siguiente década. Pero sin duda, lo que los hizo tan famosos, a pesar de las melodías de sus canciones, fue la bellísima voz de Karen, la baterista, vocalista y hermana menor del dúo, que ha pasado a la historia como una de las mejores y más nítidas voces de la música. Bienvenidos a Interesante Historia. Yo soy Jacqueline Isa y en este episodio quiero contarles la historia de una de las cantantes preferidas de millones de personas y la mía también. En los próximos minutos recordaremos su vida, sus éxitos, sus tribulaciones y cómo su trágico y triste final sacó a la luz una enfermedad de la cual nadie hablaba. Karen Ann Carpenter nació el 2 de marzo de 1950 en New Haven y era la hija menor de la pareja conformada por Agnes Tatum y Harold Carpenter. El hogar era un matriarcado liderado por Agnes, que se regía por cánones estrictos y exigentes, además que mostraba una definida predilección por su hijo mayor, Richard. Esto haría que Karen pasara toda su vida buscando la aprobación de su madre. El padre era un poco más amigable y compartía su afición por la música con sus hijos, con quienes disfrutaba de este hobby en el sótano de su casa, aunque realmente no era muy cariñoso con ambos. Karen y Richard eran más bien tímidos, pero inseparables.
Durante los años de su paso por la escuela secundaria, se enamoró de la batería, el instrumento musical que la ayudó a exonerarse de las clases de gimnasia, ya que al ser parte de la banda de la escuela, podía no asistir. Después de su graduación, se unió al coro de Long Beach State y aquí su extraordinaria voz levantó vuelo. A pesar de que tenía una hermosa voz, en sus inicios en la música, Karen solo quería dedicarse a la batería. Incluso su hermano Richard declaró que él sabía que en el fondo de su corazón, su hermana pequeña no se consideraba una gran cantante, sino una baterista que podía cantar. Cuando Richard dejó el hogar familiar para asistir a la Universidad Long Beach en California, conoció a Frank Puller, quien escribió la canción Merry Christmas Darling, y para 1965 Karen ya era parte del Richard Carpenter Trio, que tocaba en el Battle of the Bands en el Hollywood Bowl. Con una canción escrita por Richard y The Girlfriend Ipanema, ganaron el concurso y firmaron con la disquera RCA por unos pocos meses. En esa época grabaron varias canciones con el bajista Joe Osborne en su estudio de grabación, pero debido a un incendio, todas esas canciones nunca pudieron ver la luz. Richard siempre fue consciente del potencial de la voz de su hermana, además que sabía que les traería muchas ganancias económicas, por lo que creó arreglos y melodías que explotaran al máximo la voz angelical de Karen, que era virtualmente perfecta y que tenía excelentes registros bajos. Su primer número 1 llegó en 1970 con la canción They Long to Be Close to You, que fue sugerida por Herb Alpert, a quien le hicieron caso inmediatamente. La voz de Karen y los arreglos de Richard la convirtieron en un hit y después de esta llegaron canciones tan famosas como Top of the World, Please Mr. Postman, que en mi opinión tuvo un video genial que se grabó en Disneyland, We've Only Just Begun, Rainy Days and Mondays, entre muchas otras que se han convertido en clásicos de la música. Las ventas no paraban y a pesar de que Karen y Richard se hacían famosos y tenían una cantidad de dinero considerable en sus cuentas, seguían siendo los hijos de Agnes, quien a pesar de todo esto mantenía su crianza como regente moral. Inclusive, en algún momento, Karen quiso irse a vivir sola, pero la madre, conservadora como era, no la dejó. There were rumors, though, that you were suffering from the Slimmer's disease, from anorexia nervosa. Is that right? No, I was just pooped. But you I did was go tired down. out. You went down to about 6 stone in weight, I think, didn't you? I have no idea what 6 stone in weight is. 66 pounds. It's very difficult to work out. I think about 84 pounds. No. Or something like that. No. No. But were Para you- cualquier were you persona, at all la familia strange Carpenter during era that? perfecta y los hijos eran una sensación musical. Pero eso estaba muy lejos de lo que realmente pasaba. Richard sufrió una severa adicción a las pastillas para combatir el insomnio y Karen vivía con una severa ansiedad, especialmente por los comentarios que la prensa hacía sobre su peso. Para 1973, la cantante ya tenía desórdenes alimenticios, pero no se conocía mucho sobre estos y por lo tanto no se tomaban en serio. Buscando combatir estos comentarios y queriendo demostrar que no era la rellenita y gordita de la que hablaba la prensa, se volvió una fan de las dietas y del ejercicio, e inclusive viajaba con un entrenador personal a todas sus giras. Se había obsesionado con la imagen que reflejaba el espejo, ya que ella veía su cuerpo de manera distorsionada. Entre las varias cosas que Karen hizo para bajar de peso y verse distinta, llegó a tomar varias decenas de pastillas para adelgazar y laxantes, mientras que tomaba sin restricción el jarabe de ipecacuana que le provocaba vómitos.
Para 1975, Karen pesaba 45 kilos y Richard había tocado fondo con las pastillas. Estaba internado en una clínica de rehabilitación para recuperarse y su hermana decidió hacer un disco nuevo, pero esta vez como solista. Este fue producido por Phil Ramone y fue terminado a finales de 1980. Pero a pesar del esfuerzo que le pusieron, la disquera no lo publicó, ya que dijeron que la selección de canciones era pobre y el disco no era apropiado. Esta aventura musical que fracasó le costó a Karen $500,000. Pero la verdad es que detrás de esa barrera para que el disco saliera al mercado estaban los celos enfermizos de Richard, ya que él se oponía fervientemente a que Karen se convirtiera en solista. Recordemos que siempre fue el hijo predilecto, el genio de la música, y no iba a permitir que su hermana ocupara ese lugar. Pero años después, Richard decidió lanzar el disco de manera póstuma. El desorden alimenticio que sufría Karen era visible para muchos, excepto para ella y para su familia. Durante una gira por Europa en 1981, Karen quiso comprar una cantidad industrial de laxantes y a su retorno a Nueva York consultaron con Steven Levengren, uno de los pocos expertos en desórdenes alimenticios en esa época. Karen no mejoró y el especialista decidió forzar una reunión familiar que resultó peor que un chiste mal contado. Ninguno de ellos entendía la enfermedad y la minimizaban, alegando que Karen solo estaba haciendo un berrinche para llevarles la contra. Nunca llegaron a atacar el problema de raíz, que era la falta de cariño de Karen, especialmente de su madre. Según Agnes, una madre no debía comportarse de una manera dulce y en la que su hija pueda confiar. Karen comenzó a desmayarse constantemente y ya no se le veía bien. Era como el fantasma de lo que había sido antes, pero para 1981 se casó con Tom Burris, un hombre mayor que ella que había dejado su anterior matrimonio para contraer nupcias con la cantante, pero no había sido del todo honesto con ella. No le dijo hasta pocos días antes de la boda que se había hecho una vasectomía y no podrían tener hijos, lo cual destruyó a Karen, quien siempre había querido ser madre. Ella quiso cancelar la boda, pero la madre no la dejó, ya que las invitaciones habían sido enviadas y no quería que se hiciera un escándalo por eso. Tom Burris no solo le había mentido en cuanto a su capacidad de ser padre, sino que además estaba casi en la bancarrota y quería salvarse con la fortuna de Karen. Además, le hablaba despectivamente sobre cómo se veía físicamente. El odio que sentía ella por su cuerpo crecía a cada minuto. En vez de que su esposo la ayude a salir del hueco en el que se había metido por la anorexia, la hundía cada vez más. En 1982 se separaron. El 20 de septiembre de ese año, Karen fue internada en un hospital de Nueva York donde la alimentaron e hidrataron por vía endovenosa. Este tratamiento logró que pudiera volver a consumir alimentos sólidos, subiera un poco de peso y recuperara el ciclo menstrual que se le había detenido por la enfermedad. 2 meses después, regresó a Los Ángeles, pero la relación con su familia ya no era la misma. Habían decidido aparentar que todo estaba bien, pero Karen seguía muy triste, además que en esa época estaba enfrascada en los trámites de divorcio. Como para dejar de pensar en todo lo que la agobiaba, Karen decidió concentrarse en las grabaciones de su nuevo disco, y que sin saberlo sería el último que grabara. Made in America salió al mercado y durante la promoción, una periodista de la BBC le preguntó si ella sufría la enfermedad del adelgazamiento, a lo que Karen respondió que no, a pesar de todos los rumores que corrían. Good afternoon. Here's the latest at 4. Karen Carpenter died this morning at 9:51, the victim of cardiac arrest. The Grammy Award-winning singer with the mellow voice was only 32 years old. With her brother Richard, she soared to success and fame as the feminine half of the Carpenters with 60 million album sales. Karen was brought to Downey Community Hospital after collapsing at her parents' nearby home
All efforts by paramedics and then the hospital staff failed to revive her. She had long been a victim of anorexia, a compulsion to thinness that can result in starvation. It's not known at this hour if that disorder played a part in her death. El dúo de los hermanos vendió más de 100 millones de discos y tuvieron 20 éxitos que llegaron al número 1 de los rankings, pero eso no serviría de nada. Karen fue encontrada desmayada e inconsciente por su madre en el segundo piso de la casa familiar el 4 de febrero de 1983. Y según la autopsia que se le realizó, murió de una insuficiencia cardíaca originada por su enfermedad. Se encontraron también restos de jarabe de ipecacuana en su cuerpo, lo cual fue negado por su familia. El funeral se realizó el 8 de febrero en la Iglesia Metodista Unida de Downey, donde se exhibió su cuerpo vestido en un traje rosa. Más de 1000 personas desfilaron para presentar sus respetos y despedirse de una persona a la que admiraron mucho. Entre quienes participaron estuvieron sus amigas Dorothy Hamill, Olivia Newton-John, Petula Clark y Dionne Warwick. Su aún esposo, Tom Burris, también asistió y, según versiones de algunas personas, se quitó el anillo de bodas y lo dejó en el ataúd. Fue sepultada en el Forest Lawn Memorial Park de Cypress, California, hasta que en 2003 fue trasladada al mausoleo familiar en el Pierce Brothers Valley Oaks Memorial Park en Westlake Village, en la misma ciudad. Los diseñadores de moda presentan como cada año por estas fechas sus nuevas colecciones. Pero en esta ocasión los desfiles han quedado empañados por el debate sobre la talla cero, sobre todo tras la muerte por anorexia de 2 modelos hace unos meses. Hannah tiene 18 años y padeció esta enfermedad durante mucho tiempo. Muchas famosas están realmente delgadas, así que conscientemente o no, empiezas a asociar eso con el hecho de tener éxito y ser feliz. En los medios de comunicación casi nunca se ven mujeres normales o con talla normal que sean felices y tengan éxito. Después de la muerte de Karen Carpenter, se encendió una alerta mundial sobre los desórdenes de alimentación como la anorexia y la bulimia. Su caso logró que se hicieran más investigaciones, que dejara de ser un tabú y que las personas que la sufrían no se sintieran tan avergonzadas. De todos los casos declarados de anorexia, más del 90% son de mujeres y además hay que sumar los suicidios entre los enfermos, que son 57 veces más elevados que la población en general. La falta de alimento daña las neuronas, provoca fatiga, pérdida de la menstruación en las mujeres, debilita los huesos, asegura la pérdida de la concentración, produce anemia severa, entre muchas otras cosas. No comer en búsqueda de una falsa belleza termina inevitablemente acabando con la existencia de las personas. Algo positivo que se logró con el caso de Karen Carpenter es que, si bien ha sucedido mucho tiempo después, se ha conseguido que los estándares de belleza de las modelos como las de Victoria's Secret cambien y desaparezca la campaña del cuerpo perfecto, que utilizaba a mujeres muy delgadas como el ideal. Muchos usuarios en las redes sociales llegaron a comentar que la publicidad con esas modelos fomentaba la anorexia e imponía a las mujeres un ideal de belleza ridículo. Una empresa que se ha dedicado a demostrar e incentivar que el cuerpo perfecto no existe y que cada mujer, que son las más afectadas por esta enfermedad, tiene una belleza real, es Dove, quien en sus comerciales trabaja con todo tipo de mujeres. Tal vez si Karen Carpenter hubiera visto este tipo de comerciales y si su madre hubiera sido un poco más cariñosa con ella, estaría aún entre nosotros y nos seguiría deleitando con la voz tan hermosa que tenía. Esto fue Interesante Historia, un podcast creado y producido por mí, Jacqueline Isa. Cada semana conoceremos algo nuevo de la historia y lo que la hace tan interesante. Para contenido adicional pueden visitar @interesantehistoria en Instagram y Facebook. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y donde sea que disfrutes tus programas favoritos. Recuerda suscribirte en las plataformas y, si lo escuchas desde YouTube, darle like y activar la campanita para que se recomiende a muchas personas. Interesante Historia regresa con más la próxima semana.
Te preguntas si hay robo en París, claro que sí lo hay. Si te preguntas si hay estafas en París, la respuesta es positiva. En este capítulo vamos a ver las estafas para aprender a conocer y reconocerlas para que no te pase nada. La primera estafa de la cual te vamos a hablar son las estafas de las Cada vez y con más frecuencia si llegas a Europa, especialmente a París, escuchas noticias que buscan prevenir a los turistas sobre los ladrones, carteristas y estafadores que puedes encontrar en los lugares turísticos. Esto suele pasar todos los días en la mayoría de lugares turísticos del mundo, pero quería mencionar a esta ciudad ya que es clave para este episodio. De más está decir que la mayoría de estos ladrones y estafadores anónimos rara vez son aprehendidos y condenados, pero no fue así con Victor Lustig, un estafador profesional que logró timar a Al Capone y vendió la Torre Eiffel no una, sino 2 veces. Bienvenidos a Interesante Historia. Yo soy Jacqueline Isa y en este episodio quiero contarles cómo un hombre se hizo famoso como el único que logró vender un monumento histórico 2 veces, además de otras fechorías, y qué fue lo que le pasó finalmente. Victor Lustig nació en Hostinné, que era parte del Imperio Austrohúngaro, el 4 de enero de 1890. Actualmente es la República Checa. Su padre, según su propia historia, era el alcalde de esa localidad y lo envió a estudiar a Alemania y Francia. Ya que era muy diestro con los idiomas y los cursos en general, pasaba menos horas estudiando y más gastando los fondos que su padre le enviaba para sus estudios. Desde muy joven, Lustig descubrió que el lujo y las mujeres eran un excelente plan de vida. En la década de 1900, cuando era adolescente, Lustig ascendió en la escala criminal, pasando de mendigo a carterista, a ladrón y a estafador callejero. Según la revista True Detective Mysteries, perfeccionó todos los trucos de cartas conocidos y al llegar a la adultez ya era un estafador muy experimentado. En los años 20, cuando París era una fiesta, este hombre vivió sus días de esplendor. Su rostro no era muy fino, pero era tan elegante y refinado que su físico pasaba a un segundo plano. Además de hablar inglés, alemán, francés e italiano, tenía una cultura exquisita, y eso hizo que muchas personas creyeran que pertenecía a la nobleza europea. Este hombre que recorría la costa europea en transatlánticos de manera habitual se hacía llamar el Conde von Lustig, y en estos barcos usualmente jugaba al póker y bridge con los nuevos ricos estadounidenses. Cuando jugaba con ellos, a veces ganaba y otras fingía perder. Luego los invitaba a cenar, agasajaba a las mujeres y se ganaba su confianza para robarles al final del viaje. Después, el conde desaparecería por unas semanas y luego recobraba la vida como el estafador más famoso del siglo XX. Gracias a sus estafas, se hizo conocido por más de 40 detectives en ciudades estadounidenses con el alias de Scarred, o cicatrizado, gracias a una marca de varios centímetros a lo largo de su pómulo izquierdo. No era muy alto y era bastante delgado. En noviembre de 1919 se casó con Roberta Noret y la memoria de una de sus hijas, ya difunta, recuerda cómo este hombre formó una familia secreta en la que prodigó una parte de sus ganancias ilícitas. La otra las gastó en apuestas y en su amante, Billie Mae Shebel, la propietaria de un negocio de prostitución que valía $1 millón. Para 1924 y debido a la Primera Guerra Mundial, Lustig ya no podía seguir timando a los pasajeros de los transatlánticos y se quedó por un tiempo en Kansas, Missouri. En este lugar conoció a Nicky Arnstein, un artista y experimentado estafador que ayudó a refinar las formas de Lustig, haciéndolo aún más temible con sus estafas. Una de ellas fue la que realizó contra el Banco de Kansas, donde se presentó como un aristocrático europeo que había tenido que escapar de Austria con solo 2 bonos de $25,000,
y que lo que quería hacer con ellos era invertir el dinero en tierras y abrir un par de negocios en la zona. Por ello, requería que se le cambiaran los bonos por dinero en efectivo a la brevedad. A pesar de que el director del banco tenía que hacer las llamadas de comprobación, aceleró el proceso, ya que Lustig le pareció un cliente muy interesante. Así, este hombre salió del banco con los $50,000, los 2 bonos auténticos, ya que dejó en el banco unas falsificaciones y un crédito adicional de $10,000, todo en una mañana. Poco después, fue descubierto por un detective de Nueva York, pero Lustig prácticamente amenazó al gerente del banco, diciéndole que él contaría lo fácil que había sido lograr convencerlo de darle el dinero de los bonos y un préstamo adicional, lo cual no sería muy positivo para los clientes del banco. Así, el estafador logró que lo dejaran ir y además consiguió que el director del banco le entregara $5,000 adicionales por las molestias sufridas y a cambio de que esto no se filtrara a la prensa. Hoy, lunes 6 de mayo de 1889, el presidente Sadi Carnot acaba de inaugurar la Exposición Universal. Saluda al gran ingeniero Gustave Eiffel, a quien le debemos la torre de 300 metros, atracción principal de la exposición. Este monumento único en el mundo celebra la vuelta de Francia al mundo de las grandes potencias. Para 1925, Lustig estaba viviendo en París y había creado una banda con la que llevaba a cabo estafas de poca monta. Sin embargo, un día se enteró de que el ayuntamiento local tenía problemas para el mantenimiento de la Torre Eiffel. En ese momento, a Lustig se le ocurrió una de las ideas de estafas más extraordinarias de la historia. Pero como él era un estafador que tenía en primer lugar que aparentar algo para poder lograr su cometido, se empapó de información sobre el monumento. En la época de inauguración y durante sus primeros años, la torre había generado bastante controversia, especialmente entre los artistas de la época que criticaban el material de construcción. Lustig entonces se hizo de una nueva identidad que lo presentaba como funcionario responsable de la gestión de la Torre Eiffel e incluyó en su plan sellos falsificados y credenciales oficiales, además de reservas de hoteles de lujo y billetes de tren. Con este nuevo escenario montado, no fue difícil que 6 de los empresarios metalúrgicos más grandes de Europa fueran a una reunión, cuyo objetivo se revelaría durante la misma. Increíblemente, los 6 cayeron. Cuando los empresarios llegaron al hotel de Crillon, fueron agasajados por Lustig y éste les contó a detalle los problemas que atravesaban para el mantenimiento de la torre, enseñándoles recortes de prensa reales e informes de viabilidad ficticios que apoyaban su narrativa. La conclusión de este drama era más que evidente. El ayuntamiento de París estaba dispuesto a vender aquella construcción como chatarra a precio de costo, y uno de esos 6 empresarios sería quien lograría el negocio. Lustig sabía cómo tenía que tratar a los empresarios para que no se sintieran presionados. Es más, continuó con los agasajos y los llevó a disfrutar de la noche de París, mencionando en todo momento que debían mantener la mayor discreción posible. Lo que hizo que esto fuera creíble era que en cada punto donde Lustig llegaba con los empresarios había alguien que reforzaba su historia. Pero eso no era todo. Lustig había estudiado a todos los hombres interesados en comprar la torre y se dio cuenta que la víctima perfecta era André Poisson. Este hombre era un distribuidor de chatarra, que además era inseguro y bastante ambicioso, que también era tramposo, ya que había recurrido a los sobornos para salvar algunos problemas legales que había tenido. El estafador se reunió a solas con ese empresario y, según su plan, se sinceró con él y le dijo que necesitaba dinero y sabía que él había recurrido a los sobornos antes. Esto cualquiera consideraría una ofensa, pero para Poisson no lo fue, además que picó el anzuelo, ya que por una jugosa cantidad la venta de la torre sería para él. Lustig no quería cobrar el total del dinero, era demasiado para hacerse en un pago y peligroso si fuera hecho en partes. El estafador recibió el soborno acordado, aproximadamente unos 650.000 francos de la época, que eran suficientes para desaparecer por una buena temporada. Austria fue su siguiente parada y cuando el empresario se dio cuenta que lo habían estafado, Lustig ya estaba muy lejos como para que lo atrapen,
Como sucedió con el banquero de Missouri, no se presentó denuncia alguna, ya que no había en la época peor vergüenza que alguien hubiera creído que podía comprar la Torre Eiffel. Se cuenta que estando en los Estados Unidos, Lustig logró estafar al mismísimo Al Capone, uno de los 12 capos de la Cosa Nostra. El estafador europeo logró presentarse ante Capone y le pidió un préstamo de $50,000 para supuestamente hacer otra estafa. A cambio del préstamo, prometió devolver el doble en un par de meses, siendo consciente de lo que pasaría si no lo devolvía. Lustig no tuvo miedo, ya que lo que hizo fue guardar el dinero en una caja de seguridad y a los 60 días volvió con Capone y le entregó el dinero, diciéndole que el golpe no había funcionado. El capo se sorprendió con su honestidad y le dio el 5% del dinero que devolvió. Antes de despedirse, Capone le ofreció su ayuda en otra oportunidad y Lustig se fue con $5,000 en el bolsillo. Después de este gran golpe, Lustig se mudó a California, donde estafó a más gente haciéndose pasar por un productor de Nueva York que estaba vendiendo los derechos de un musical de Broadway a pequeños empresarios del espectáculo. Consigo llevaba notas de prensa, carteles, libretos y otros artículos de una obra por la que nadie antes había mostrado interés alguno. Una de las reglas de los estafadores es no pasar mucho tiempo en el mismo lugar y la otra es no intentar el mismo golpe 2 veces. Lustig cumplió la primera, pero no la segunda. Aún así, volvió a París donde con el mismo plan, pero con otra identidad, logró vender nuevamente la Torre Eiffel. Pero esta vez, los empresarios timados no tuvieron vergüenza y denunciaron a Lustig y a sus compinches, quienes con lo que robaron volvieron a cruzar el Atlántico. Ya establecido en Estados Unidos, decidió llevar a cabo otra de sus grandes estafas, la caja rumana, que era básicamente una máquina que copiaba dinero. El sistema era sencillo, uno metía un billete de cualquier denominación y la máquina lo replicaba con tal calidad que pasaba como uno original y de curso legal. Obviamente este era un truco destinado a estafar a los más ingenuos, y el engaño estaba en las horas que demoraba hacer la copia del billete, que eran de 6 a 8 más o menos. Así que Lustig lo cargaba con varios billetes auténticos y buscaba a algún ingenuo para hacerle una demostración. Cuando salía el billete que supuestamente se había hecho en la caja rumana, iban al banco para verificarlo y al ser legal, el iluso pagaba una cantidad a Lustig, pero al último momento éste se arrepentía de hacer el negocio y se daba a la fuga. Hacia el final de su carrera, Lustig cayó como muchos otros por pura codicia. El 11 de diciembre de 1928, el empresario Thomas Kearns lo invitó a su casa de Massachusetts para hablar sobre una inversión. En un momento de distracción del dueño de casa, Lustig subió al segundo piso y robó $16,000 de un cajón. El dueño de casa se dio cuenta y llamó a la policía. Con la reputación que le precedía, el agente del servicio secreto Peter A. Rubano juró que iba a poner a Lustig detrás de las rejas. Este agente era famoso por haber encerrado al gángster Ignacio el Lobo Lupo. Para 1930, Lustig estaba estafando con billetes falsificados junto a William Watts y estos eran tan finos que lograban engañar a los cajeros de los bancos. Según Joseph Bolling, juez principal de la Asociación Numismática Estadounidense, especialista en autenticación de billetes, los billetes de Lustig y Watts eran los superbilletes de la época. Inclusive, en algún momento llegaron a emitir dinero y hacerle competencia al Tesoro de los Estados Unidos, y esto era tan peligroso al punto que pudo haber hecho que la confianza internacional en el dólar se tambaleara. Lustig era muy difícil de atrapar, y se sabe que su maleta era prácticamente un baúl de disfraces, en el que había trajes de rabino, sacerdote, botones o portero de un hotel. Si se vestía como uno de estos últimos, le era muy fácil escapar. Incluso él mismo llevaba su equipaje.
Sin embargo, el 10 de mayo de 1935 fue aprehendido en una calle de Nueva York por el agente Rubano, quien se lo llevó esposado. Esta sería una gran victoria para el servicio secreto, pero no duró mucho, ya que el 1 de septiembre del mismo año, Lustig escapó del Centro Federal de Detención de Manhattan. Se supone que esta era una cárcel de la que nadie se podía fugar, pero este hombre logró hacer una cuerda con sus sábanas y se colgó de una ventana como si fuera un Tarzán en la jungla de edificios de la Gran Manzana. En ese momento, un grupo de curiosos se agrupó para verlo, y antes de que pudieran lanzar gritos de alerta, Lustig sacó un pañuelo de su bolsillo e hizo como si estuviera limpiando los vidrios del centro de detención. Rápidamente se deslizó hasta el piso, hizo una reverencia y corrió como un ciervo. La policía entró a su celda y se encontró con una nota escrita a mano que tenía un extracto de Los Miserables de Víctor Hugo. Lustig pudo permanecer en libertad hasta el 28 de septiembre de 1935, cuando fue apresado en Pittsburgh por los agentes del FBI de apellidos Firestone y Gruber. Para atraparlo, lo persiguieron 9 cuadras y solo lo pudieron detener cuando los agentes chocaron contra su automóvil y bloquearon sus ruedas. Ante la captura inminente, el estafador solo dijo: «Bueno, muchachos, aquí estoy». Su juicio lo condenó a prisión en la cárcel de la isla de Alcatraz, y además de buscarle navajas y otros artefactos que le sirvieran para escapar, fue rociado con agua helada de mar y lo hicieron pasear desnudo por el corredor entre las celdas al que llamaban Broadway. Después de esa humillación, se le dio el número 300 y se usó el nombre de Robert Miller, ya que inclusive se dudaba de que realmente se llamara Victor Lustig. Durante su estancia en Alcatraz, llegó a hacer amistad con Al Capone, a quien había estafado anteriormente, y para 1946 había hecho 1.192 requerimientos médicos y se le había dado medicina más de 500 veces. Los guardias de la prisión pensaban que Lustig se estaba haciendo el enfermo para poder escapar, pero aún así fue trasladado a una cárcel hospital en Springfield, Missouri, donde los doctores descubrieron que no estaba fingiendo. Finalmente, murió de neumonía en este lugar. Por alguna razón que no se sabe, la familia de Lustig no dio su fecha de muerte por 2 años, hasta que recién lo hicieron público el 31 de agosto de 1949, cuando él realmente había muerto en marzo de 1947. Después de su muerte, un investigador de Hostinné, el lugar donde Lustig dijo haber nacido, comenzó a investigar sobre este hombre, pero no encontró ninguna información, por lo que hasta este momento no se sabe si realmente Victor Lustig nació en ese lugar o si realmente ese era su nombre. En su acta de defunción, se le consideró como aprendiz de vendedor en el apartado de la ficha policial, pero realmente fue un ladrón que logró estafar a muchas personas por varios millones de dólares, además que vendió la Torre Eiffel 2 veces. No sé si les pasa, pero la vida de Lustig me hizo pensar en la película Atrápame si puedes, en la que se cuenta la vida de Frank Abagnale Jr., un estafador profesional que terminó trabajando con el FBI debido a su conocimiento sobre billetes y cheques falsos. Este hombre logró defraudar un valor de $2,5 millones en 26 países. Si no han visto esa película, se las recomiendo. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio, dirigida por Steven Spielberg, y el propio Frank Abagnale Jr. sale en una parte de la película caracterizando a un policía francés. Este tema de los estafadores se ha puesto últimamente de moda, especialmente en un documental de Netflix que también les recomiendo ver, que se llama El estafador de Tinder. Es bastante actual y en este se cuenta la historia desde la perspectiva de varias de las mujeres que fueron estafadas por cientos de miles de dólares. Esto fue Interesante Historia, un podcast creado y producido por Jacqueline Isa. Cada semana conoceremos algo nuevo de la historia y lo que la hace tan interesante. Para contenido adicional, pueden visitar @interesantehistoria en Instagram y Facebook.
Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y donde sea que disfrutes tus programas favoritos. Recuerda suscribirte en las plataformas y si lo escuchas desde YouTube, darle like y activar la campanita para que YouTube recomiende este podcast a muchas personas. Interesante Historia regresa con más la próxima semana.